Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar de un poco de Doppler y la aplicación en obstetricia. El Doppler en obstetricia ha pasado de ser una herramienta complementaria a convertirse en un pilar de la evaluación fetal y placentaria. Más allá de la imagen estática, nos permite interpretar la hemodinamia en tiempo real, anticipar complicaciones y guiar decisiones clínicas en embarazos de alto riesgo. Antes de comenzar, bueno, de alguna u otra manera he querido organizar el tema en tres aspectos importantes o pilares, como es, vamos a hablar un poco de historia y de efecto Doppler, de hemodinámica y de anatomía uteroplacentaria y fetal, y de la aplicación y aspectos técnicos del Doppler. Para empezar, hablando un poco de historia, vamos a mencionar a Christian Andrea Doppler, que en 1842 él, que es matemático y también era astrónomo, estaba observando las estrellas y empezó a ver que había una diferencia cuando las miraba, que cambiaban de color según cómo él se acercaba o se alejaba. Y eso lo hizo hacer una hipótesis y una tesis que se llama sobre la luz coloreada de las estrellas binarias y algunas otras estrellas de los cielos, y eso fue de alguna manera el principio de lo que después fue llevado a un ejercicio objetivo o a un experimento que no lo hizo él, lo hizo Christoph Balot en 1845, ya no ocupando la luz como lo estaba manifestando Christian André Doppler, sino también ya haciéndolo directamente con relación al sonido. Christoph Balot, como les mencionaba, en 1845, es el del, creo que muchos lo han escuchado, el experimento dicen que es el más elegante que ha existido, que es en un tren, en un ferrocarril, puso a unos músicos a tocar instrumentos y les dijo que tocaran ciertas notas y colocó otros músicos en la estación. Entonces, cuando el tren iba en movimiento y pasaba a través de la estación, los músicos que estaban en la estación iban a ir anotando y más o menos teniendo una idea qué notas las que escuchaban, y entonces se dieron cuenta de la variación o del viraje de notas. Y eso de alguna manera fue lo que fue reconocido como efecto Doppler. Luego tenemos Armand Hippolyte Fizeau, que también hizo un estudio similar al que quiso representar Andrea Doppler con relación a las estrellas. Él miraba que las estrellas que estaban, se miraban como rojas, estaban alcanzando el espectro ultrarrojo y, perdón, infrarrojo, y cuando estas estaban azules alcanzaban el espectro ultravioleta. Y eso de alguna manera lo hizo determinar la distancia en que tenían estas, siendo la de las infrarrojas las que estaban más distantes y las más cercanas eran las ultravioletas o las que se miraban azul. Luego, en 1950, Chiheo Satomura empezó a hacer ya un estudio en vasos sanguíneos periféricos, determinando su valoración mediante el uso de ultrasonido, y lo hizo inicialmente viendo, como le digo, circulación periférica y también el pulso cardíaco. Y Edward Hong, en el año de 1968, inventó el Doppler que nosotros conocemos para rastrear la frecuencia cardíaca fetal, que es un Doppler continuo. Luego, Peter Wells en el 69 dio su aporte con el Doppler pulsado. En el 74, Frank Barber hizo su aporte con el Doppler duplex. Marco Brandestini logró encontrar el Doppler multipuerta en el año 78, que esto más que todo era como que empezaba a diferenciar las ondas que se emitían a través del flujo vascular y se podían llegar a colocar en un espectro. Y
Es importante que en los años 80 y en los 90 es donde hubo un crecimiento un poco más rápido del Doppler. Se introdujo el Doppler color, se introdujo también el Power Angio y también el Doppler en 3 dimensiones. Aquí hacemos una representación gráfica de lo que vieron ambos, como le digo, interpretando las luces de las estrellas. Allí le mencionaba que la estrella que estaba más cerca se iba a ver azul y la estrella que estaba más lejos se miraba de color rojo. ¿Qué es el efecto Doppler? Es el cambio o viraje de frecuencias de una onda cuando hay un movimiento relativo entre una fuente, que es la emisora, y una receptora. Independiente quién sea la fuente que se está moviendo, al final produce un viraje o un cambio de frecuencia, así como lo podemos ver en la mano que se está moviendo. Ella llega a un emisor, perdón, es la emisora llega a un receptor y este empieza a producir otro tipo de onda. Eso es en sí el efecto Doppler. Para hablar de hemodinámica es importante que tenemos que entender cómo, o sea, todas las variables que tenemos cuando estamos interrogando o insonando un vaso sanguíneo. Y es importante comprender que la sangre no es un fluido que, como el agua, pues, sino que es un fluido que tiene un 60% de plasma y el resto son elementos formes, por lo cual tiene cierta viscosidad y se tiene que considerar en su evaluación en el trayecto del vaso. También va a ser importante tomar a consideración que el vaso sanguíneo también tiene una pared, que también tiene un grosor, tiene un diámetro y también va a ser importante la presión de la sangre que viene ya sea impulsada del corazón, en este caso fetal, o podemos decir en el caso materno. Y otra cosa que es importante es entender cómo viaja la sangre dentro del vaso sanguíneo. Si ven acá, aquí hay una distribución donde se ve que la sangre viaja generalmente en forma laminar o en forma lineal. En forma como de tubos pequeños, lo más ordenado posible y que la velocidad más alta va a estar en el centro del vaso. Aquí en este extremo es donde los vasos sanguíneos tienen mayor velocidad. Entonces lo tenemos que tener en cuenta cuando estamos insonando los vasos para saber a dónde vamos a ir a medir los vasos que más nos interesan, la velocidad de estos. Los que están más cerca de la pared sufren una fricción y estos disminuyen de alguna manera su velocidad y esto debido también a la viscosidad. Con esto nos vamos a ir a la fórmula del flujo, de lo que son los flujos, y vemos de que la diferencia entre las presiones es directamente proporcional a una constante que es pi al radio del vaso elevado a la cuarta sobre 8 veces multiplicado por la viscosidad y la longitud. Aquí, para hacerlo más sencillo, el radio del vaso, obvio, si está más grande el radio del vaso, el flujo sanguíneo va a ser más rápido y la velocidad también va a ser más rápida, pero esta va a ser inversamente proporcional cuando hablamos de la viscosidad y la longitud del vaso. Otra cosa que es importante, hay que entender que existe el corazón, ya como le digo, el corazón fetal o el corazón materno de alguna manera, que está produciendo un impulso de sangre. Y eso también es importante que tengamos una idea de cómo funciona para la interpretación o interrogación. Aquí tenemos el viaje a través del vaso de la sangre. He querido ejemplificar lo que les estaba mencionando, que el flujo en la parte del centro es mayor. Aquí la representación del flujo no es laminar como les estaba diciendo. Si se fijan, es un poco turbulenta. Generalmente los flujos turbulentos en los vasos es en las diástoles y en las sístoles es el flujo más laminar.
vamos a hablar un poquito sobre anatomía uteroplacentaria. Aquí lo más importante es la parte de la ubicación, ¿verdad? Primero, tenemos que entender en la parte de la anatomía del útero que la arteria uterina tiene un paso de una forma lateral, entra al cuerpo y esta a nivel del cervix empieza a sufrir un giro a nivel vertical, ¿verdad? Hasta que llega a introducirse en varios sectores del útero. Entonces, a la hora de insonar, tenemos que entender que vamos a ir a buscarlo más o menos conociendo ese tipo de anatomía. Más adelante, en una proyección que les he traído, les voy a explicar más o menos cómo se miran. Pero, por ejemplo, si uno hace una ecografía transvaginal, generalmente en el primer trimestre, y encontramos la entrada de la arteria uterina a nivel del cervix en una forma de coma, como lo vamos a ver más adelante. Y para mí, personalmente, es sumamente sencillo si me pongo a comparar el abordaje abdominal de la capacidad de tomarlo a ese nivel. Y entonces es bueno recordar ese ascenso que tenemos de la arteria uterina. Y aquí a la derecha vemos la placenta. También en la placenta he querido ejemplificar lo que es la región útero placentaria importante, formado por la coronicidad, la parte de, la, de las ramificaciones vellosas, su circulación con la sangre materna y fetal, etcétera. Pero aquí lo más importante para recordar es la implantación placentaria, las olas de implantación placentaria. Más o menos tener una idea que la implantación se da en dos oleajes, uno ahí más o menos a las 9 semanas, entre la octava y la novena, y la otra se da entre la 10ª y la 11ª semana. ¿Por qué es importante toda esta información? Porque cuando hacemos una ecografía en el primer trimestre, nosotros podemos tener ya una idea de si se ha dado una implantación placentaria idónea, para tener una idea también de todos aquellos problemas, en el caso que no fuera de este, cuando son implantaciones no idóneas. Aquí tenemos, también vamos a hablar un poco de la anatomía fetal en general, la circulación fetal. Vamos a ver que la sangre viene por medio de la arteria umbilical, perdón, y va subiendo, entra al hígado, y en el hígado tiene tres porciones: una infrahepática, una intrahepática y una suprahepática, antes de entrar a la parte más ascendente está el ductus venoso, que tiene una gran importancia en flujometría Doppler, que este va a alcanzar y va a hacer que se acelere la sangre fetal y entre la aurícula derecha y se vaya con esa misma velocidad a través del agujero oval, y luego este va a hacer su recorrido entre su cámara derecha, el ventrículo izquierdo, su distribución por la aorta, hasta que baja a redistribuir en todo el cuerpo la sangre nuevamente. Esto es importante y este es el gran valor que tiene este punto, que al final son circuitos de la era de las fases antenatales. Y aquí más o menos también mencionar el ducto arterioso, que a pesar que sí se puede insonar y tiene una importancia también para lo que es correlación de la flujometría Doppler, no se han hecho tantos estudios como el ductus, pero es importante tomar a consideración a dónde están anatómicamente para valorarlos. Luego acá, en el lado derecho, podemos ver el cerebro del bebé y darnos cuenta también cómo está la anatomía de lo que es el polígono de Willis, saber cuál es la cerebral, la posterior, las comunicantes. Las posteriores son estas son las comunicantes, estas son las cerebrales medias, que son las que tienen interés en la parte de lo que corresponde al Doppler, las comunicantes, y luego las cerebrales anteriores. Entonces, a nivel de la porción petrosa del esfenoides, más o menos a 1 centímetro, a esta altura de más o menos, es donde nosotros vamos a ir a hacer la insonación para poder
interrogar al vaso sanguíneo cuando lo necesitemos. Vamos a hablar de tipo de Doppler. En los tipos de Doppler hay pulsado y hay continuo. El Doppler continuo no se ocupa en la obstetricia a razón de que la respuesta o lo que genera es simplemente una onda que aunque tiene una gran ventaja con relación a la captación de la velocidad, pero no nos ayuda a interpretar o interrogar un vaso sanguíneo, por lo cual se ocupa para otro tipo de exámenes, ya sea para la parte de evaluación neurológica, evaluaciones cardiovasculares con relación a lo que es electroencefalograma, etcétera. El Doppler pulsado, que es el que ocupamos a diario, igual es importante entender que aquí el transductor va a emitir una señal y va a tener una señal diferente, le va a regresar al tocar, en este caso, con las células sanguíneas que se mueven en el vaso sanguíneo. Eh, Hablando un poco de modalidades Doppler, es importante mencionar, ya lo han escuchado ustedes probablemente, que es Doppler duplex, que es Doppler triplex. Más que todo el Doppler duplex es esa manifestación donde nosotros podemos ver la imagen 2B que podemos decir, o la que usamos de forma rutinaria en la evaluación básica del bebé, más color. Eso se llama Doppler duplex. En este caso vemos que está congelado y hay color, se ve un azul, un anaranjadito porque no es ni rojo. Y el Doppler triplex es la manifestación adicional del diagrama espectral que normalmente nos sirve para hacer el análisis y la medida de lo que andamos buscando. En este caso es cómo están los vasos sanguíneos, ¿verdad? Luego tenemos acá el Doppler Power Angio, que tiene más adelante hay un cuadrito para entender cuáles son las ventajas y los limitantes, pero más que todo el Doppler Power nos sirve no para estimar velocidad ni dirección, sino nos sirve para ver vasos de pequeño calibre y más que todo para ver perfusión. Sirve bastante también para la exploración ginecológica, para en búsqueda de tumores. También nos puede servir mucho para ver la placenta en su implantación en el miometrio y también para diagnóstico de tumores vasculares, etcétera. Pero no lo podemos medir, simplemente es algo imagenológico, algo cualitativo, lo que nos representa. Luego tenemos, bueno, últimamente la tecnología definitivamente en los últimos años ha sido sumamente exponencial, los hallazgos y todo. Está el Doppler de poder. A diferencia del que acabo de escribir, es que ya empieza a valorar la velocidad, o sea, perdón, la dirección, disculpen. Entonces, aquí si se fija, aquí hay varios vasos sanguíneos, obvios, generalmente son de bajo calibre, pero ya podemos ver los que son azulitos, son los que se acercan al transductor, son al final, si lo vemos en un diagrama espectral, van a estar inversos porque cuando están en azul son ondas negativas, ya las vamos a explicar más adelante. Todos los que están pintados de ese color casi rojo, ¿verdad? Naranjadito y todo, son los que están más cercanos al transductor. Entonces, luego aquí vamos a ver las diferencias. Si se pueden ver, en el Doppler color podemos ver dirección, pero en el Doppler Power, que es el poder, no podemos ver dirección, como les estaba mencionando. Y en el Power D sí lo podemos ver. El ángulo sí nos afecta en la evaluación del Doppler color, pero no nos afecta en nada en la exploración del Power Angio ni en esta alternativa. La velocidad sí es importante tomarle, o sea, en el Doppler color, pero en los otros dos tampoco es importante porque no la valora.
La sensibilidad del color es normal para esta y la sensibilidad para el Power Angio es alta. La aplicación, como le mencionaba, a mayor velocidad, se puede afectar en el color y en el Power Angio no le afecta la parte de la velocidad. Es importante, quizás para hacerlo un poco más sencillo, es que el Power Angio solo nos va a servir para ver vasos pequeños y ver irrigación. Sí, hay estudios que se están haciendo desde el punto de vista cualitativo para tener una idea de cómo estará más o menos la perfusión de ciertas áreas del cerebro, pero no dan el valor actual ni tienen la capacidad de poder medirse y no nos puede dar una interrogación a los vasos sanguíneos como lo hacemos con el Doppler color. Cuando hablamos de Doppler de la arteria uterina, ya nos vamos metiendo más a la parte obstétrica que nos corresponde. La pregunta es, ¿está bien implantada la placenta? Entonces, volviendo a lo que les mencioné anteriormente, que hay dos oleajes, uno a la 9ª semana y uno más o menos a la 11ª, es qué habrá pasado. ¿Habrán existido los cambios que necesitaba el endotelio del vaso para que se hiciera un poco más fácil o sea, más adaptado, fácil o perder esa rigidez que tenía inicialmente para poder perfundir de una forma ya tanto pronta, a mediano plazo, futura, la placenta? Entonces, ¿cómo podemos verlo? Aquí vamos a ir aprovechando las imágenes. Tenemos una imagen acá donde vemos la arteria uterina. Solo de ver el corte, este es un corte hecho abdominal, donde logramos ver en la parte de la ingle el acceso de la arteria uterina. Eh, ¿Cómo idóneamente tenemos que verlo? Y aquí voy a decir varias cosas que aunque las repita más adelante, la idea es ir haciendo que el conocimiento se vaya haciendo más, se pegue más. Entonces, normalmente uno lo que hace es localizar el vaso, se puede localizar el vaso bajándole la velocidad, eso se llama control del PRF o de los pulsos en base a color para empezar a dibujar todo el trayecto de los vasos que pasan ahí. Pasan las ilíacas, los vasos ilíacos pasan también cruzando estos. En la parte del centro pasa la arteria uterina que tiene una alta velocidad. Cuando nosotros vemos el trayecto, nosotros vamos a ir a tratar de emular la velocidad para que ésta nos dé un valor idóneo a la hora de presentarlo, de interrogarlo. Cuando hablamos de que vamos a emular, nos tenemos que acercar en este caso al color rojo. También tenemos que buscar que el vaso se insone en la parte central, como lo mencioné anteriormente. Si ustedes pueden ver aquí, la muestra está en el centro del vaso y si es posible hacer un movimiento para que se insone la parte más vertical del vaso. Mientras más vertical esté el vaso en la exploración obstétrica, tenemos un ángulo cercano a cero y este nos va a permitir tener un buen estudio del Doppler. ¿Cómo lo podemos ver en el diagrama espectral? En esta representación bien simétrica, bien bonita, donde podemos medir sin ningún tipo de problema y alteración. Luego vemos acá lo mismo, una insonación de una arteria uterina también abdominal, donde lo que podemos diferenciar entre esta onda espectral con esta es que en la segunda hay un poquito de elevación en lo que corresponde a la diástole y vamos a interpretarlo de esta manera. Lo que está a este lado, que es el eje de la Y, va a corresponder a la velocidad del vaso. Lo que está acá abajo en el eje de las X corresponde al tiempo en segundos
y vemos que la sístole es la punta de esta onda, esta sería la diástole, y todos los glóbulos rojos que pasan acá más rápidos, que tienen mayor velocidad, van a estar más o menos agrupados en este sector. Entonces, esta es una idea de más o menos el Doppler de la arteria uterina. Es importante, como les mencioné anteriormente, aprovechar la ecografía en el primer trimestre. No sé si han escuchado hablar sobre la importancia de la inversión de la pirámide. Eh, Eso es importante darle bastante importancia al primer trimestre, ya que nos da bastante información cuando tenemos un embarazo y no como se había hecho de alguna manera en la historia anterior, donde se le daba quizás menor importancia al primer trimestre y se le empezaba a incrementar la importancia en los controles en el segundo y en el tercer trimestre. Realmente la invitación es a invertir la pirámide y esto es darle mayor importancia al primer trimestre. Y todos conocemos la importancia de la ecografía en las 11 semanas a las 13,6 semanas. Es ahí donde podemos aprovechar bastantes cosas como tener una medición de la longitud del bebé, que nos pueda estimar una edad gestacional con un rango de error menor a los 7 días, con bastante exactitud, aparte que podemos tener una valoración anatómica del feto ya bastante importante a esa altura, medir la longitud cervical en la ecografía transvaginal y en este momento que estamos midiendo la longitud cervical, en este corte que les acabo de expresar, buscar con Doppler color lo que corresponde a la arteria uterina. Como les dije yo, que es a veces hasta más fácil y se logra ver como esto que está acá, como una coma. Ahí lo vamos a buscar y la vamos a insonar. Como les vuelvo a decir, idóneamente los vasos, y eso lo vamos a seguir reforzando, ¿no?, en las diapositivas posteriores, tienen que verse lo más vertical posible y lo más cercano, en este caso, al rojo, porque cuando está más cercano al rojo, está más cercano de la velocidad real del flujo sanguíneo que tiene la arteria uterina, que más o menos anda entre los 50 y los 60 centímetros por segundo. Entonces, cuando insonamos, generalmente vamos a buscar el centro del vaso lo más vertical posible y ahí hacemos el estudio. A la derecha podemos ver el diagrama espectral de la onda de la flujometría de la arteria uterina y vemos que se ve muy bien la sístole, la diástole, no se logra ver ni siquiera cualitativamente la escotadura protodiastólica llamada con nombre propio notch, y esta ecografía, si la paciente tiene esta edad gestacional y no vemos cualitativamente el notch, nos está diciendo que tiene que hizo sus oleadas de invasión en forma correcta y la posibilidad de darnos problemas futuros es ínfima o nula. Ahí lo vamos a decir más adelante. Aquí tenemos de nuevo el corte. Ya vamos a ir hablando de los detalles técnicos también. Esa es una onda, a diferencia de la anterior, donde vemos una sístole un poco más pronunciada y tenemos una escotadura protodiastólica bien evidente en esta parte. Es importante entender que a esta altura del embarazo, que estamos hablando del primer trimestre, un porcentaje alto de pacientes va a tener la escotadura protodiastólica, aproximadamente el 70 al 75%. Pero por nosotros, ya que estamos haciendo esto, tenemos que hacer algo. Y lo que hacemos es darle aspirina a baja dosis para prevenir de alguna manera los eventos que más adelante vamos a mencionar también, como son la preeclampsia precoz y el crecimiento intrauterino
retardado que es precoz también. Entonces es importante tomar en cuenta que cuando nosotros, como en el anterior, no vemos la onda, y eso lo vamos a mencionar, lo que es el valor predictivo negativo, es lo que nos da la importancia de hacer este estudio. No podemos nosotros evitar no darle esa oportunidad a las pacientes en el primer trimestre de tener un Doppler de arterias uterinas. Aquí estamos hablando de nuevo, ¿verdad? Hablando un poquito más de lo que es la técnica, ya que mencioné en el primer trimestre la importancia, vamos a medir también el índice de pulsatividad, el índice de resistencia, la evidencia del notch protodiastólico, que ya se lo enseñé, que es este que está acá. Aquí también se mira más insinuado, pero se mira. Aquí ya no se ve el notch. Y la valoración de este entre las 11 a 13.6 semanas hasta el segundo trimestre entre las 20 y las 24. Y esto nos va a servir de predictor de riesgo de preeclampsia precoz, preeclampsia grave precoz y de crecimiento de RCIU o CIR en un 97 y un 99% del valor predictivo negativo. Aquí tenemos cómo lo mide normalmente el aparato y esto nos va a dar un valor. Generalmente el que ocupamos es el IP o índice de pulsatividad. Acá lo estamos también representando en el diagrama espectral, también la medición, donde es evidente la parte cualitativa del notch insinuado, pero también se valora la IP. Y luego acá también en la última onda, también la valoración. Dejamos un ratito lo que corresponde al Doppler de la arteria uterina. Vamos a hablar sobre el Doppler de la arteria umbilical. Aquí la pregunta es cómo está el bebé. Y la otra pregunta es a quién debemos hacerla. Entonces, ¿cómo está el bebé? Esto va a ser importante cuando nosotros estamos interrogando al vaso sanguíneo para que éste nos diga cómo está, qué está pasando en él. Es importante hacer una buena valoración. Ya, como les dije, la parte técnica la vamos a ir cada vez más hablando más para poderlo que se nos filtre más rápido. Pero aquí podemos ver la valoración del vaso. El vaso normalmente se tiene que ir a ensonar o interrogar en un asa libre de cordón. Hay que evitar que esté muy cerca de la placenta o que esté muy cerca de la entrada del abdomen del bebé, sino que tiene que estar en asa libre y se tiene que buscar lo que corresponde a la arteria umbilical, buscar el vaso que esté más vertical, hacer la insonación en el centro del vaso, ahí poner la muestra. La muestra del vaso tiene que tener más o menos el diámetro que queremos insonar en el centro del vaso. Andará de 2 a 3 milímetros en el caso de la arteria umbilical. Y luego, aquí es importante porque también vale la pena hablar de las cosas que no están bien, independiente que las he tomado de un libro, para que en base a los errores también nosotros corrijamos. Esta imagen que está acá se llama ventana de color. Ah, pues la ventana de color no debe ser tan grande, debe limitarse al vaso que queremos insonar para tener una mejor respuesta o análisis espectral y hacerla de esta manera no está bien hecho, ¿verdad? O sea que no es lo idóneo. Aquí tenemos la representación espectral y vemos una onda muy bonita, hay más de 4 ondas en la representación y vemos que no hay ni siquiera, no, hay una buena sístole, hay una buena diástole. Todo esto tiene que ser correlacionado con la edad gestacional, ya que generalmente va teniendo cambios durante el embarazo. No es lo mismo verlo en el segundo trimestre como verlo en el tercer trimestre. Varían los valores, al final les voy a dar, bueno, igual les va a quedar el PDF para que vean las tablas que se pueden ocupar para poder tener una interpretación idónea según la edad gestacional. Luego aquí tenemos la interpretación cuando ha habido un problema. Esto
lo han realizado probablemente muchas veces, y cuando empieza a haber un problema en la circulación fetal y empieza a haber una manifestación, lo primero que pasa es que se incrementa la pulsatividad de la onda, baja la diástole, hasta que llega un momento que la diástole se pone ausente, quiere decir que se logra ver este pequeño decalaje aquí que podemos ver en la onda, pero no vemos que haya rebase de la línea basal. Y está la diástole invertida o reversa, que es exactamente esto. Vemos que rebasa y vemos también que pasa al otro lado. Cuando vamos a interpretar una onda, porque uno a veces puede hacer mediante su ejercicio, puede cometer errores, y esos errores en lo que es sonido se llaman artefactos de sonido, y los artefactos de sonido también pueden darnos en algunas ocasiones ciertas inversiones, pero aquí lo importante es ver cómo se comporta la onda en la parte superior de la línea basal. Por ejemplo, no, imagínense que estamos viendo esta onda, que es bien claro que no llega a la base, y vemos que aquí hay un descenso. Eso es un problema en la insonación, es un problema técnico, pero en este caso, sí, así como se representa, esta es la evolución natural de la asfixia perinatal, podemos decir, que es lo que de alguna manera podemos diagnosticar con antelación. Aquí le vamos a hacer la flujometría de la arteria umbilical. Probablemente hayan otras indicaciones que no están incluidas en estas que encontré, pero vamos a mencionar las siguientes: antecedentes obstétricos de riesgo, como el bajo peso para la edad gestacional en embarazos previos, la restricción de crecimiento intrauterino en embarazos previos, el parto prematuro previo, y también cabe la preeclampsia previa. Antecedentes maternos en el embarazo, ya sea hipertensión arterial crónica, preeclampsia, trombofilias, neuropatías, diabetes con vasculopatía y todas aquellas enfermedades que tengan como esencia una vasculopatía. Sí, porque aquí hay varias también, porque el lupus, enfermedades como la esclerodermia y otros que tienen problemas con los vasos sanguíneos, también las inmunológicas estarían incluidas también. Y alteraciones en el embarazo actual. Esto, si tenemos una flujometría de las arterias uterinas anormal, que ya vimos que en el segundo trimestre la onda de ya sea el IP alterado o la onda cualitativa del Notch aún se mira, eh, hay literatura que dice que eso incrementa 6 veces más el riesgo de una complicación derivado de insuficiencia útero-placentaria. El bajo peso fetal estimado por ecografía, que ese quizás es el más importante que nos lleva a que sea necesario hacerle una flujometría Doppler. El oligoamnios, a pesar de que sabemos que la causa más frecuente de oligoamnios es idiopático, pero es importante tomarlo en consideración, más si hay una disminución de peso esperado fetal. Discordancia entre gemelos, así como el síndrome de transfusión entre gemelos, también es importante indicarlo para estos momentos. El Doppler de la arteria cerebral media, esta nos dice cómo está el bebé, pero no tiene la capacidad de decirnos cómo está cuando en qué momento de alguna manera se empezó a poner mal. Es más una apreciación general de, de una cronicidad, pero sí es importante tomar en cuenta que cuando un feto generalmente, si es conocido con una restricción de crecimiento y ha empezado a proteger sus órganos vitales, como es el cerebro, el corazón, el vaso, las glándulas suprarrenales, empieza a tratar de contener esa sangre. Obvio, los órganos que no he mencionado, como el riñón,
generalmente tienen un flujo disminuido, también lo que es el músculo esquelético y otros órganos que no tienen la misma capacidad de perfusión porque se está concentrando y está tratando de guardar ese oxígeno y esos nutrientes para seguir ese periodo de hipoxia que tiene. Entonces empieza a pasar lo contrario de lo que sucede en el vaso que acabamos de mencionar, que es la arteria umbilical, empieza a incrementarse la diástole porque se está haciendo una redistribución. Generalmente, la cerebral media es un vaso que tiene paredes un poquito más firmes y son vasos pequeños que hacen que hayan altas pulsatibilidades y que hayan bajas diástoles, pero cuando este está sufriendo estos problemas, cambia de manera inversa la situación. Aquí tenemos una representación del índice de pulsatividad de la arteria cerebral media normal a las 36 semanas. Pueden lograr ver la onda, la parte cualitativa de la onda, y vemos aquí a las 37 semanas cómo se reduce el índice de pulsatividad. Siempre tomado, como le mencioné en aquel dibujo anatómico, en el primer tercio, podemos decir, de la salida de la arteria cerebral media. Y aquí es importantísimo que el vaso esté lo más vertical posible, porque otra importancia que tiene este vaso es que puede estimar de forma eh, objetiva la velocidad en, ocupado en casos de anemia fetal, ya sea por inmunización RH o por algún tipo de problema como la afectación del parvovirus, pero es importante para determinar o hacer diagnóstico de una manera no invasiva de anemia fetal. Aquí tenemos una imagen en video donde vemos el Doppler también. Vaya, aquí si nos vamos a ver la parte técnica y aprender de los errores, la verdad es que no tiene idoneidad, porque el vaso que vamos a insonar generalmente, bueno, no, quizás sí, porque está un poco vertical, que sería este que está acá, y tendría que ser insonado exactamente acá, en el centro. Luego tenemos aquí quizás lo mismo que ya les había mencionado, no es necesario que la caja de color esté tan grande, normalmente debe limitarse a ocupar solo el vaso que vamos a insonar. El índice cerebroplacentario que yo sé que probablemente se escucha como una novedad, la verdad que desde los años 80 y 90 ya se conocía, se estaba usando y se tomaba en cuenta. Eh, Quizás, bueno, no quizás, es considerado como el índice más importante, quizás por lo mismo, porque está tomando en consideración los flujos, tanto de, primero, a partir de a quién estamos viendo, probablemente un niño de bajo peso, que haya una sospecha importante de restricción de crecimiento intrauterino y queremos saber cómo está. Entonces hacemos una flujometría de la arteria umbilical y hacemos una flujometría de la arteria cerebral media, independiente que por sí solas ambas parezcan o estén normales, agarramos el índice de pulsatividad de la arteria cerebral media, lo dividimos entre la umbilical y eso nos va a dar un valor. Ese valor generalmente cuando está arriba de 1 es normal, pero como le mencioné, hay tablas según la edad gestacional y uno tiene que tratar de ser más objetivo para hacer un diagnóstico correcto y poder diagnosticar con bastante precocidad un problema de insuficiencia placentaria. Nos puede ayudar a empezar a hacer que las citas sean más cortas para tratar de no evitar, porque definitivamente es muy probable que no lo podamos evitar, pero al menos poder razonar nuestros manejos con perinatales. Aquí tenemos una tabla donde vemos en rojo el percentil correspondiente al percentil 5, en azul correspondiente al 95, la media en el 50
Y aquí vemos más o menos en el eje de las X la edad gestacional y el índice de pulsatividad en el eje de la Y. Y aquí podamos empezar a ver, según la edad gestacional, en qué rango encontramos al bebé. El ductus venoso, que aquí la importancia es en aquellos niños que ya tienen una afectación generalmente uteroplacentaria, es qué tan mal está y cuándo voy a tomar una decisión de poder evacuar al bebé dependiendo de la edad gestacional. Este tema fue dado antes de este, que era cómo maneja el manejo del CIR, de restricción de crecimiento intrauterino, y se habló de todos los detalles con relación a eso. Y es importante tomarlo a cuenta y leerlo y tomarlo a consideración. Pero el ductus es importante tomarlo en cuenta y saberlo tomar y saberlo valorar. ¿De qué forma es la más idónea de tomarlo? Puede tomarse sagital, como está acá, este dibujito, porque es en este corte nosotros podemos tener de una forma más objetiva, podemos seguir el cordón umbilical en la entrada del abdomen, podemos ver el descenso a través del abdomen, su incorporación en el hígado fetal y podemos lograr encontrar el vaso que apenas mide 2 centímetros de entre 1 a 2 centímetros, podemos encontrarlo de forma vertical y tratar de insonarlo con el ángulo más cercano a cero. Entonces, no es fácil. Entonces, la parte importante de cómo diferenciarlo es variable. Eso lo podemos ver técnicamente. Creo que hay una imagen más adelante donde les puedo explicar algunos tips para poderlo hallar más fácil, pero esta es la forma anatómica más fácil de encontrarlo para poder hacer la medición. Y aquí tenemos un corte axial del abdomen, donde logramos ver el estómago fetal. Aquí está la burbuja gástrica. Podemos ver también aquí ciertos vasos. Y aquí logramos ver el vaso que corresponde a la entrada de la vena umbilical. Y a esta altura, no sé si se logra interpretar o se logra ver bien, pero se logra ver una imagen no tan azul, sino que un poco celeste. Y es muy probable que en esa área, por eso se mira así, aquí definitivamente no creo que logren ver, pero aquí está una columna de color donde logramos ver un número que dice 29 puntos y algo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la velocidad que pasa ahí exactamente es bien baja con relación a la velocidad que pasa la sangre a través del ductus, que anda entre 60 y a veces hasta en 70 centímetros por segundo. Entonces, eso es lo que nos permite ver esta área que se llama ensonido aliasing. Y es importante verla porque nos puede ayudar, como en el caso que estamos viendo, a diferenciar a dónde está exactamente el ductus. Luego de verlo, vamos a ir a buscar que la muestra no exceda entre 1 a 2 milímetros, ponernos en el centro del vaso y hacer una imagen idónea. Lo otro que se puede hacer es, cuando ya lo encontramos así como está acá, es incrementar nosotros con el aparato el PRF, que es el incremento de pulsaciones de los pulsos emitidos, y eso va a ser, nos llegamos a emular aproximadamente lo que esperamos, que anda entre 60 y 70, se nos va a poner rojo esta área o azul intenso, porque cuando está azul quiere decir que está alejado del transductor y cuando está rojo que está cercano al transductor, pero al final nos va a dar una onda idónea. Ya van a ver una que está representada más adelante con unos ejemplos que trae. Bueno, entonces el ductus venoso nos está diciendo si está anormal, que aquí hay una toma aproximada de lo que les estaba mencionando, cómo se mira el ductus con aliasing, ese que se mira ahí como celestito. Esa es la onda del ductus, generalmente es una onda bifásica
tiene trifásica, perdón, sístole, diástole y una onda trial, que es esta que está acá. Aquí está la misma representación espectral. Tenemos la sístole, la diástole, la onda A. Aquí lo importante es que la onda A, igual que como mencionamos en la flujometría de la arteria umbilical, es que no llegue a la base o que no sobrepase la base. Y ojo con lo que les dije, que aquí en este caso, si se fijan, la onda A no se mira en la parte superior o positiva. Entonces es una onda inversa real. Este bebé no está bien, ¿verdad? Esta es la misma imagen que estamos viendo para que se nos grabe la sístole, la diástole y la onda trial, ¿verdad? Que esta que está aquí. Aquí vamos a ver una secuencia patológica a partir de arriba, que vamos a ver un ductus normal, un ductus alterado con un incremento de la pulsatividad probablemente, y empezamos a ver la inversión de la onda A, se invierte la onda A y luego ya ni siquiera llega un momento que está completamente anormal el vaso, y eso nos está diciendo que realmente el oxígeno que pasa a través del ductus es bien poco. Bueno, aquí tenemos, es importante recordar un aspecto que también nos sirve el Doppler, y en este caso el ductus, en el primer trimestre, aquí ya no para ver lo que estamos hablando, que es un problema de insuficiencia uteroplacentaria, sino nos sirve para poder hacer diagnósticos predictivos o precoces de alteraciones probablemente congénitas derivadas de una normalidad cardíaca. Entonces se pueden hacer diagnósticos de anomalías cardíacas precoces cuando el ductus también está alterado, con la misma idea, ya sea ausencia de la onda A o inversión de la onda A. Bueno, no sé qué opinan los que hacen Doppler que están en el grupo, pero la ecografía en el primer trimestre, el ducto es un poco más fácil a mi punto de vista que hacerlo cuando están más grandecitos. Eh, también nos sirve como un marcador cromosómico precoz de trisomía 21 y de también 3 y 18, no como un hallazgo único, sino como asociado a otros marcadores. Y tenemos, aquí también voy a mencionar que el Doppler también nos sirve en el primer trimestre para ver regurgitación tricuspidia. Aquí uno tiene que buscar una imagen difícil, una imagen en que el corazón tiene que estar de una forma vertical o con una imagen apical, como está aquí, exacta. Y luego cuando ya diferenciamos las cámaras cardíacas, bueno, cada quien tiene su estrategia para saber cómo diferenciar cuál es la cámara derecha y cuál es la cámara izquierda. Ya cuando está identificado la cámara derecha, empezamos a buscar en la parte de lo que es la valva, a donde vamos a poner la muestra para poder empezar a insonar el vaso. Y aquí lo que vamos a hacer es una interpretación de la longitud y la velocidad del vaso. Y vamos a ver esto, si estas ondas sobrepasan de alguna manera los 60 centímetros por segundo, podemos decir que es una regurgitación tricupidia. Generalmente la onda no tiene que ser negativa, sino que positiva. El artefactos del Doppler, vamos a hablar un poco de lo que corresponde a artefactos del Doppler. Vamos a ver varias. Al final, el artefacto más conocido que le mencioné es el primero a mencionar acá, que es el aliasing, que no es más que es un ruido, es una interpretación anormal del sonido que pasa a través del vaso. Si podemos ver acá en el lado izquierdo de la pantalla lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Veo el vaso, veo una área bien celeste en el centro y unas áreas de diferente color, y esto generalmente es porque la velocidad del vaso no está emulada, dándonos este aliasing. El aliasing en este caso puede ser nuestro amigo y buscar nosotros lo que les estaba mencionando en el ductus. Igual nos sirve un poco el aliasing
puede servirnos un poco en la búsqueda de la arteria uterina, pero eso es variable. Hay gente que no lo hace así, pero puede servirnos. Generalmente el aliasing es una distorsión del flujo, lo causa la velocidad, y aquí es importante hablar del límite de Nyquist. El límite de Nyquist es la incapacidad que tiene el equipo de poder ver velocidades muy altas. Entonces, cuando uno supera ese número, empieza a haber ruido, y eso, como en cualquier artefacto de sonido, si le subimos mucho el volumen, termina dando un problema de ruido y se manifiesta, en este caso, en color. También ese cambio, esas anormalidades se pueden expresar en la onda espectral también, no solo en el color. Aquí tenemos a la derecha otro artefacto que se llama blooming, que es más que todo un punteado, todas esas áreas punteadas irregulares. Si se fijan, no se logra delimitar la orilla del vaso. Esto generalmente es como un derrame en el vaso que está como fuera de los límites. Generalmente es por la ganancia del Doppler, que es el mismo botoncito que nos ayuda para aumentar la ganancia del brillo, podemos decir. También nos hace este problema, nos incrementa los artefactos. Los vasos se ven agrandados y los límites no se ven definidos. Tenemos otro que se llama clúter o ruido de pared, en el cual el sonido al chocar por estructuras Carrasada. desordenadas, digamos, señales de baja frecuencia, puede causarlo cualquier tipo de movimiento, movimientos de uno, del transductor, del feto, de la madre, etcétera. Y cualquier cosa que produzca ruido bajo la base del espectro también se puede ver así. También tenemos la imagen en espejo, que es una imagen duplicada del vaso o flujo. Ese se puede dar también más que todo por la ubicación de los ángulos, el movimiento del transductor. Podemos ver flujos duplicados. Podemos mencionar también la cola de cometa. Generalmente cuando hay un movimiento de algo, por ejemplo, en este caso podemos estar viendo la vejiga urinaria, ¿verdad? Y si empezamos a ver dónde está el torrente o el flujo de la orina, podemos ver también la cola de cometa manifestada como ruido, como se ve ahí en la imagen. Y a pesar que el ángulo de insonación no es un artefacto, es importante recordarles que en los vasos obstétricos tenemos que tratar de evitar los vasos de forma horizontal, porque el equipo no logra leer los vasos de esta manera, interpretando, ya sea en el diagrama espectral, no sabe si la onda es positiva o negativa, y en el de color no sabe si se acerca o se aleja. Pero lo peor es que en el centro de los vasos a veces no se logra pintar color, y es porque el aparato no logra identificar lo que está en el centro de esos vasos horizontales. Entonces, como una recomendación práctica, no insonen vasos obstétricos horizontales. Aspectos técnicos a tomar en cuenta al insonar un vaso. Vamos a tratar de retomar mucho lo que hablamos. Por ejemplo, en el de la izquierda, la muestra del Doppler. La muestra del Doppler es diferente a la caja de color. La muestra del Doppler es aquella imagen de dos líneas horizontales que se logra ver aquí, que tiene que estar así como está en el centro del vaso que nos interesa interrogar. Y aquí esta imagen, obvio, no es para los obstetras porque es transversal o es horizontal, pero estamos aplicando la muestra en lo más cercano al centro del vaso, ¿verdad? Y aquí la caja de color, que eso ya se los había mencionado. La caja de color tiene que tener el tamaño del vaso que nos interesa. En este caso está muy grande. Si yo quiero, por ejemplo, ver la arteria umbilical, solo voy a agarrar la arteria que quiero insonar en, en la ventana de color. Cuando nosotros no lo hacemos, la interpretación ecográfica es variable y cambia los resultados. Aspectos técnicos a tomar cuando insonamos un vaso.
y vamos a hablar de la parte del color. Ya habíamos mencionado la caja de color, ahí se repite, pero ya lo mencionamos. Pero aquí a la izquierda otra cosa importante, como todos pueden ver en las fotos, en la parte superior, ya sea izquierda o derecha, existe una tabla de color. En la tabla de color se ven los dos espectros del color, ya sea el más cercano al infrarrojo y el más cercano al ultravioleta, y se logra ver un número, que ese número es los centímetros por segundo, la velocidad del vaso que estamos insonando. Todo eso es importante cuando nosotros hacemos Doppler, saber a dónde estamos y cómo estamos, para poder interpretar el vaso que estamos insonando. Cuando nosotros vemos azul el vaso, generalmente al insonar nos va a hacer una onda inversa. Hay equipos, yo creo que todos tienen su botoncito en el Doppler para invertir la onda. Sí se puede, pero no es lo idóneo. Lo idóneo es que las ondas las encontremos rojas. Esas son las más representativas de la velocidad real del flujo que pasa en el vaso. Otros aspectos importantes, que es lo mismo que ya había mencionado con relación a que no hay que ver vasos horizontales, y es más que todo la angulación del vaso. Aquí va un ejemplo. Cuando el flujo sanguíneo que pasa a través del vaso está arriba, generalmente con una angulación menor de 60 grados, se va a empezar a ver una buena sístole, como está aquí. Pero según se va alejando el transductor, aquí está en rojo, en el Doppler color, y cuando se va alejando el transductor, esta se pone negativa y se va a ver azul o invertida en el diagrama espectral. Y todas las ondas que pasan en el centro no se van a ver, pues el equipo no va a lograr identificarlas y se va a ver así, una área negra en el centro, porque el equipo no lo puede leer. Eso es porque el ángulo no es a cero, sino que es un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí podemos ver este esquema que más o menos dice lo mismo, cómo se va a ver la onda positiva y la onda negativa. Y en el centro generalmente no vamos a ver onda. Más y menos se anulan. Esta es una imagen de color bastante buena. Mire qué vertical se mira el vaso para medir. Mire. Súper bien. Pero a la hora de medir, como les mencionaba, tiene que estar en el centro del vaso, idóneamente lo más rojo posible, cercano a la velocidad. No sé si tienen algún tipo de pregunta antes de irme a los ejemplos, porque en los ejemplos yo he tratado de ir viendo qué podemos sacarle de provecho a cada cosa, qué imagen no se ve bien, por qué y todo, o si no terminamos y hacemos las preguntas al final. Ustedes me dirán. Bueno, Sigamos, continúo. Dígame. sigamos, le decía. Perfecto. Bueno, aquí tenemos ejemplos. Aquí voy a tratar de aprovechar todos los ejemplos. Aquí tenemos un Doppler. Se mira que son de los equipos más nuevos, porque ya cuando los Doppler salen con esta configuración, son los equipos de alta gama que tenemos ahorita. Logramos ver vasos rojos y vasos azules. Los vasos azules se alejan del transductor, los vasos rojos se acercan al transductor, y vemos un vaso bastante bien tomado en el centro del vaso con una muestra que está bien. Aquí no sale la muestra, pero probablemente ande de 2 milímetros a 3, y sale una onda espectral bien bonita. Probablemente hubiera estado mejor si esta onda hubiera alcanzado el 75% del diagrama espectral, que sería como por acá. Pero es fácil de leer, fácil de medir y fácil de interpretar. Es una arteria umbilical, evidentemente. Y vamos a ver valores. Los equipos nos tiran los valores. Aquí sale el que más nos interesa, el índice de pulsatividad, 0.67. Menor de 1. No sabemos la edad gestacional, pero lo más seguro que está normal. Y vemos un desglose de velocidades. Está la velocidad del pico sistólico, que es la PS,
la velocidad del pico diastólico y están las velocidades medias. Más adelante, en otro ejemplo, le voy a decir cómo es que se saca el valor para que vean que es matemáticamente bien sencillo. Luego aquí tenemos a la derecha, perdón, aquí la, la caja de color está muy grande. Realmente no es la idónea para hacer la medición. Tendría que ser pequeñita y solo agarrar el vaso que estamos insinuando. Por lo demás está bien. Luego tenemos aquí a un bebé en sagital, probablemente en el primer trimestre, donde podemos ver anatómicamente la entrada del cordón umbilical. Me parece que la velocidad está bien, mire, pinta bien rojo y azul, como debe de verse. Pero porque lo que anda buscando y lo que interesa es insonar el ductus, hay que ir al lugar donde pasa una velocidad más alta que la que tiene correspondiente la vena. La vena umbilical generalmente anda entre 20 centímetros por segundo y el ductus anda entre 60 y 70. Entonces, veamos acá, dice ductus, dice velocidad por acá 25 dice, arriba. Es cabal, la velocidad que anda, por eso se pinta de rojo todo el cordón y de azul estos vasos, pero el lugar donde se iba a haber más aliasing es el que nos puede ayudar a hacer la medición idónea. Miren, logran una medición bastante buena, donde vemos una sístole, una diástole, una onda atrial normal. Esto que está aquí abajo es un artefacto de sonido, probablemente sea por cuestiones de dimensiones del vaso. Y ahí se está agarrando, probablemente se ha sobrepasado la pared del vaso. Pero no está mal la onda, se puede leer, se puede interpretar, y el IP de 1.10. Aquí la imagen de la caja de color está ampliadísima, muy grande, y creo que se ha ampliado aún más porque además de ser la grande le pusieron zoom, pero eso es lo que logramos ver ahí. Aquí en el lado izquierdo estamos interpretando nuevamente qué significa esto, que es el eje de las Y, que es la velocidad que es más que todo una interpretación de las frecuencias que tira el transductor al interrogar al vaso sanguíneo. El eje de las X corresponde al tiempo y hay un análisis matemático que hace el equipo que se llama transformación de Fourier para interpretar esas frecuencias que el transductor está leyendo del vaso y sacar esa interpretación espectral que generalmente, si no fuera así, no lo pudiéramos ver cómo está, ni medir, y mucho menos escuchar, porque el ultrasonido que estamos emitiendo con el aparato no lo alcanzamos a escuchar, y si no fuera por esa transformación de Fourier no pudiéramos tener la capacidad de leer. Aquí vamos a ver de nuevo la imagen para ver lo que es el ángulo. Si se ponen a ver, el ángulo aproximadamente tiene un 60% o menos. Podemos decir que el ángulo no está mal, está bastante bien hecho, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen de la cabeza fetal, es una imagen sagital y casi coronal, o sea, como mezclada, donde simplemente estamos ocupando Doppler Power Angio del tipo D, que es el que ya puede ver a dónde va, si está cerca del transductor o si está lejos del transductor, pero más que todo es para ver vasos pequeños, trayecto de vasos, morfología, anatomía. Aquí se logra ver el cuerpo calloso, que es esta parte sagital que está acá, y logramos ver la arteria pericallosa que va alrededor. Y esta probablemente sea una arteria cerebral posterior, no sé, o una vertebral, pero eso es lo que hace. Más que todo, ahora aquí no tiene nada de importancia si yo le incremento la caja de velocidad,
no tiene nada de importancia porque no me está interpretando de manera importante velocidades, ni direcciones, ni nada. Y acá tenemos la arteria cerebral media tomada donde debe tomarse. Está bastante vertical el vaso, quiere decir que es muy buena la imagen y lo que hemos logrado en el espectral es una imagen bastante buena. Un índice de pulsatividad alto para cerebral media, tiene una diástole pequeña, quiere decir que está en un bebé que lo más seguro que está bien. Si se fijan, el color no es el idóneo, está como anaranjado, dorado, celeste, o sea que hay un error con relación a la emulación del sonido, de la velocidad. Aquí dice 23 centímetros por segundo. El flujo de la cerebral anda ahí por 30 a 40 centímetros por segundo. Ese quizás sería la observación y también que la caja de color está muy amplia, ¿verdad? Aquí vemos también un artefacto. Esto no es una inversión, ¿verdad? Es un artefacto. Luego tenemos otros dos ejemplos donde tenemos uno en el lado izquierdo donde es evidente que aquí hay un problema a nivel de la lectura del diagrama espectral a razón de que le aumentaron demasiado la ganancia y eso está mal hecho completamente. No se puede ni leer ni interpretar. A pesar de que es una arteria cerebral media, se ve que tiene un buen índice de pulsatividad. Está bien tomado con relación a la anatomía y la caja de color no es el problema porque la han hecho generalmente a la altura del vaso. Y el color anda ahí por rojito, un poquito menos y aquí dice 25 centímetros por segundo. Está, el problema es la ganancia. Luego aquí tenemos un ductus. En el ductus, una imagen importantísima, es una imagen que parece axial y vemos un vaso que entra bien perpendicular, bien vertical y hay una área hiperecógena acá que pudiera corresponder al ductus. Aquí, si podemos ir a interpretar la velocidad estaba a 36 centímetros por segundo y ya sabemos que la velocidad del ductus es alta. Entonces, obvio, me va a dar un aliasing y ese aliasing me va a servir para tomar la imagen. Porque la imagen la vemos en azul, quiere decir que se aleja del transductor, pero morfológicamente es muy buena la imagen y nos dice que está bien el ductus, ¿verdad? Ahí está la interpretación de lo azul, que es onda invertida en el diagrama espectral. Luego tenemos, estos creo que son los últimos ejemplos de una arteria uterina, demasiado grande la ventana de color. También los colores no están emulados, si se fija, están mal. Hay cierto blooming y todo. Apenas 23 centímetros por segundo y la arteria uterina generalmente anda en 60 centímetros por segundo. O sea que está bien subvalorado la interrogación del vaso. Y vemos una onda espectral bastante buena. La verdad que no está mal la onda. Luego tenemos aquí a la derecha, esta es la mejor de todas las que he traído, a pesar de que aquí está en zoom la imagen, pero sí tiene una, pues relativo, podemos decir que la caja de color no está tan mal. El color está bien emulado, rojo y azul. Ahí dice más o menos 38 centímetros por segundo, que es más o menos lo que debe de andar el flujo entre más o menos 40 centímetros por segundo. La onda está bien hecha, alcanza el 75% del diagrama espectral, súper fácil de medir, etc. Y aquí podemos ver el pico sistólico, el pico diastólico y tenemos la velocidad media. Aquí viene la importancia de algo que no hemos mencionado de el IP, que el índice de pulsatividad en obstetricia, nos decantamos por por ser más fiel para lo que nosotros necesitamos saber. Cuando, a diferencia de los otros dos, que el índice de resistencia y la relación sístole-diástole, que se quedan cortas cuando hay una manifestación anormal de las ondas, más que todo cuando está teniendo un problema de la progresión anormal del Doppler. Entonces, aquí vamos a hacer el ejemplo. Vamos a tomar estos números que están ahí para hacer esta operación. Después ya lo vamos a ver.
Ahí les estaba señalando en la izquierda que está muy baja la velocidad. Y aquí podemos ver lo que les mencionaba, la fórmula. La fórmula del IP es igual a la velocidad sistólica menos la diastólica entre la velocidad media. Entonces agarramos los valores que están ahí, los pasamos a eso y hacemos la operación. Y la operación esa, ustedes la pueden hacer después en casa, les va a dar 1.1, que es el índice de pulsatividad, ¿verdad? Aquí tenemos la interpretación de los resultados Doppler, como les mencioné, a nosotros nos funciona el índice de pulsatividad y en el caso de que sea una evaluación para búsqueda no invasiva de parámetros de anemia fetal, la velocidad máxima es importante tomarla en consideración, que también tiene que tener las mismas características idóneas para ser medidos. Aquí vamos a ver lo mismo que hemos hablado. La punta corresponde a la sístole, esta parte que está acá corresponde a lo que es la diástole, ¿verdad? Y la velocidad media que está a nivel de más o menos a este nivel. Aquí está el cuadro que es similar al cuadro que le compartió en el tema pasado cuando hablaron de decir. Ahí les queda para que lo revisen y lo valoren. Aquí está una tabla también para que la tome a consideración, aunque hay varias tablas, quédense con la que tenga más fidelidad, esté muy buena. Realmente les agradezco mucho la atención a los que están y estamos abiertos a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente presentación. Por ahí hay ya un par de preguntas. Dice, para hacer una medición, ¿se debe o no dar zoom a la imagen o estructura? Sí, ahí viene una cosa importante. Yo cuando hago un estudio, bueno, si la paciente no es nuestra, eh, nos debemos al clínico. Entonces, le tenemos que dar la mejor interpretación o foto para él, para que él vea que se le ha hecho bien la fluometría. Y si es válido hacer un zoom, válido, pero no olvidando todo lo demás. Acá los equipos tienen opción de medir de manera automática o manual. ¿Cuál sería lo mejor? Hoy todos los equipos tienen una capacidad para medir. Yo creo que los últimos equipos ya que tienen con inteligencia artificial nos van a hacer todo. Aquí lo importante, que es lo que todavía queda en manos de ustedes, es que traten de ir a buscar los vasos de la forma más cercana e idónea. Ahora, cuando vamos a hacer la medición en el diagrama espectral, ustedes tienen que tratar de que todo lo que hablamos, por ejemplo, que el vaso debe estar lo más vertical posible. Eso es igual a un ángulo cercano a cero. El vaso tiene que estar azul o rojo, porque eso es lo más cercano a la velocidad real de lo que pasa a través de ese vaso. Y con una ventana de color que no sea muy grande, que solo lleve el vaso que le interesa leer. Luego, cuando ya tiene todo eso, usted, bueno, tiene que ir la muestra en el centro del vaso con una apertura que no llegue a las paredes, porque si no van a estar leyendo todito el flujo que pasa de todos los vasos y a ustedes les interesa más los del centro porque es donde van, hay una velocidad más pura. Y luego de hacer todo eso, hacen también las correcciones en la parte del diagrama espectral, porque a veces la corrección del primero no se emula en el de abajo. Entonces, en los aparatos tienen la capacidad de hacer que la onda esté en el 75%, que no hayan muchas ondas, idóneamente entre 6 a 8 ondas, son válidas. Ya hay gente que le pone 14 ondas, eso no está bien y ver que se pueda leer bien. Ya cuando tienes una imagen pura, limpia, que no se miran artefactos ni nada, le puede hacer automático y lo va a hacer bien. Si no la toma bien, no le va a salir automático. Dice acá, ¿dónde veo lo de la ganancia y cómo saber que estoy en la ganancia correcta? La ganancia
cuando ya uno está en el equipo, todos los equipos tienen quizás puedo atreverme a decir que la mayoría de equipos, si no son todos, la ganancia la tienen como un botón que recuerda los cambios de emisores de los radios. Esa, cuando usted está viendo una imagen en 2 dimensiones, bidimensional, de rutina, se le pone o más opaca, o más clara, o más oscura. Esa ganancia es el mismo botón que se le altera cuando lo sube mucho, se le va a salir la imagen de color de los vasos, se le va a poner bien, como esa de María que yo saqué ahí, que no se mira bien el diagrama espectral. Entonces, algunos otros equipos tienen unas teclitas de esas que bajan o suben, pero ahí sí depende de cada equipo, no sé, generalmente son de esas que rotan. Entonces lo que hay que hacer es bajarla y que se mire bien, que no se mire la imagen ni muy, eh, ni tan densa, ni tampoco lo contrario. ¿Cuántas ondas deben de haber para considerar un Doppler adecuado para medirlo? Bueno, yo le pudiera decir, mira, la hora, primero, y aquí viene una cosa importante, ¿cuál es el interés de hacer Doppler? Es hacer, en el caso de los vasos obstétricos, una buena determinación del índice de pulsatividad. Entonces, yo no necesito hacer una onda perfecta para que me dé un IP idóneo, pero tratando de evitar todas las cosas que le mencioné. Entonces, si usted logra, y eso se lo digo, aunque voy a decir lo que dice después, las recomendaciones de la ISO y las recomendaciones de la MMF, pero si usted logra 2 o 3 ondas así como las describí y se pueden leer y están bien hechas, excelente. ¿Qué pasa cuando yo veo ondas anormales? Es mejor tener una secuencia arriba de 5 o 6 ondas para poder saber que no fue un error de medición. Pero cuando son normales no es necesario tanta. Con unas 2, 3 ondas bien súper buenas, tenemos una claridad en cómo está el vaso. Aquí piden una aclaración, si el vaso debe ser de color rojo o naranja para hacer las mediciones. Normalmente, vaya, normalmente, como les digo, casi todos los equipos, cuando usted está haciendo ese ejercicio, le saca en la imagen la columna de color, donde sale la velocidad en centímetros por segundo. O sea, lo idóneo es que uno tenga una idea de cuánto pasa la sangre en los vasos que estamos insonando. Para fines prácticos es bien sencillo. Las venas andan a 20 centímetros por segundo, que es la vena umbilical. Pero el ductus anda entre 60 a 70 centímetros por segundo. Y la cerebral media entre 30 a 40 y la umbilical entre 40 a 50. O sea, por ahí andan. Entonces, cuando usted, sin saber la velocidad exacta que tiene, le pinta azul o rojo, exacto, colores así, primarios, no secundarios, usted sabe que está emulando el lenguaje del vaso. Y usted puede decir, tiene 35 centímetros por segundo. Y esa es la velocidad real del vaso. Preguntan si se puede tomar un Doppler con la sonda volumétrica. Sí, se puede tomar. La verdad que no cambia en nada. Se puede tomar, no tiene ningún tipo de problema. ¿Sabe también otro tip que no es usual que se haga, pero cuando uno está haciendo, eh, muchas veces nuestras pacientes tienen sobrepeso y hacer flujometría de la arteria uterina se oye bien fácil, pero cuando estamos haciendo una paciente en una ultra abdominal con sobrepeso es difícil, es difícil. Entonces, ahí pudiera ocuparse un transductor lineal en algunas pacientes, no esta, ¿verdad? Sí, en algunas pacientes, para ver si podemos ver una imagen más idónea, si con el convexo no lo podemos, porque el problema del convexo es que no podemos agarrar toda la zona que necesitamos, y porque es una zona inclinada la que rastreamos. Es una recomendación si les cuesta ver con el tradicional.
Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no tenemos preguntas. Le agradecemos mucho, doctor Salazar, excelente tema y quedamos pendientes ahí. Les recordamos que la próxima semana ya es nuestro congreso, ¿verdad? Así que esperamos verlos a todos por ahí. Muy buenas noches y muchas gracias, doctor. Buenas noches, gracias.